Buenos días, estimada comunidad. Nos encontramos una vez más en este ciclo de charlas Eat My Skill. Ustedes saben que el propósito que tienen y el objetivo que tienen es precisamente que desde las carreras nuestros docentes puedan coger temas de investigación, temas que se tratan dentro de la misma carrera, como temas relevantes para atraerlo al acervo cultural de las diferentes personas que son simpatizantes, estudiantes, colegas, ¿no es cierto? A través de este ciclo de charla, entonces, lo que se persigue es intercambiar información relevante, y para ello nuestros docentes han ido buscando, ¿no es cierto?, aquellos temas que resultan interesantes para ellos, para sus estudiantes, y también van a resultar interesantes para nosotros. En esta oportunidad de la carrera de Paisajismo Sustentable se encuentra nuestra querida docente Isabel Boyk. Ella es arquitecto en paisaje, y en esta oportunidad ha seleccionado la charla Cubiertas vegetales, techos y muros, una alternativa para una ciudad sustentable. Así que atentos, usted sabe que hemos estado siempre ahí buscando, ¿no es cierto?, aquellos temas que son interesantes para ustedes, y este creemos que es un tema que para ustedes puede ser muy interesante. Isabel, bienvenida, y por supuesto el micrófono es tuyo para que partas con tu charla. Muchas gracias, Cristian, por esa bienvenida. Partamos con esta, que es un tema que está dando vuelta mucho. Básicamente la charla está dividida, la presentación está dividida en tres partes. Una, vamos a hablar en general sobre las cubiertas vegetales; otra, vamos a hablar sobre un tipo específico, que son los techos verdes; y la otra es los muros verdes. Voy a dar una advertencia: esto no es cómo construir una cubierta vegetal, sino que la cubierta vegetal como una solución al problema para una ciudad más sustentable, ¿ya? Es súper importante tomar en consideración ciertos conceptos base. Por ejemplo, el concepto de sustentabilidad, que sabemos que es este equilibrio entre sociedad, economía y medio ambiente. Es muy importante. Yo no puedo, por ejemplo, pensar que no voy a tener ningún gasto económico, voy a hacer todo perfecto, todo verde, si esa acción afecta a la soportabilidad y a la equidad de las personas. Entonces tengo que buscar alternativas, y ahí es cuando la cosa se nos pone más complicada, y es uno de los grandes desafíos que tenemos en nuestras carreras: alternativas que hagan que esto pueda ir resolviéndose. Entonces, la mirada lleva hacia que las personas tienen que tener un tema del fin de la pobreza, el hambre. Por ejemplo, esto es muy asociado a los objetivos para el desarrollo sustentable de Naciones Unidas. El tema de la paz, el tema de proveer espacios de comunicación, y el tema del planeta, el tema de asociación con el tema climático. Y es donde entra mucho lo que vamos a hablar hoy día. Un poco, el plan es una acción conjunta, son objetivos que llevan a una inclusión social, un crecimiento económico, una protección ambiental, pero también a entender cómo la ciudad nos hace ser felices. Siempre cuando hablo sobre este tema me recuerdo un discurso que dio Pepe Mujica, no recuerdo bien si fue en una locución de estas que hacen al Comité de Naciones Unidas, y él decía: la felicidad se busca con menos y estando bien con todos. Es como el concepto en general, y tiene que ver mucho con eso, y buscar alternativas que hacen que todo esto se solucione. Una de las cosas más importantes que hay que tomar en consideración: antes de los 90, todas las acciones ambientales eran a gran escala. Era como: vamos a limpiar una ciudad, limpiemos toda la ciudad de Santiago. No, ahora lo que hay que hacer es pensar en chiquitito, pequeñas acciones que van generando todo una red de escalada de soluciones, y que van a llevar a una mejora ambiental dentro de la ciudad. Y eso es la forma que uno puede empezar a pensar en un urbanismo sustentable, en ciudades más eficientes. Y es los techos y los muros verdes que entran muy bien en esta situación. ¿Por qué? Hemos impermeabilizado los suelos, no tenemos espacio para plantar. ¿Qué hacemos? Busquemos otros espacios. Busquemos tecnologías que ya vamos a ver de dónde vienen, porque uno piensa que esto es la última moda del mundo, y no. Van a darse una sorpresa importante. Es entender qué podemos hacer y buscar alternativas. Sí hay, obviamente, hoy día han habido, por ejemplo, granjas que se hacen como en escalinata, que son edificios, granjas y todo el tema. Vamos a ir a dos modelos que son aplicables, que son entendibles, y que son parte de, ahora, poco a poco ha sido parte de nuestro día a día. Ya es como, ya no es el loco.
ahora es parte esencial. Hay ciudades en el mundo donde es parte de la política pública. Hay municipios acá en Santiago que lo están queriendo potenciar como parte de la política municipal por los nuevos edificios. Cubiertas vegetales. ¿Cuál es el origen de las cubiertas vegetales? Las cubiertas vegetales se originan en el siglo I antes de Cristo, más o menos. En las Islas Faroe, en Dinamarca, también en Canadá, toda la parte digamos, cercana al círculo polar ártico, se me confunden esas palabras, el círculo polar ártico, como una forma de aislación del frío. Ese es el origen de los techos verdes. No hay ninguna cosa relacionada con el diseño, con lo muy bonito y todo el tema. Usar pastos, especies de gramíneas, que son naturales de la zona, como sistemas de aislación contra el frío, porque se genera entre la especie vegetal, el sustrato y el techo, se genera un tampón de aire que permite que entre un mismo efecto como parecido como el plumay, uno puede entender así, entonces generaban este tema. Entonces, también otra importante, y se ve en las casas vikingas en la isla Terranova, en Canadá, era un tema de protección, de autoprotección, uno podría decir también un camuflaje para los enemigos, los bucaneros que iban a llegar al lugar. Entonces uno veía esto, que es un cerro, y este cerrito en verdad es una casa. Entonces, los techos verdes es una alternativa para un tema climático, para un tema ambiental, para un tema de protección. Hoy día lo vemos como un tema de recuperación de espacio, pero en esa época era una técnica que se utilizaba para eso. También eran espontáneos. Esto vemos una iglesia en Islandia, también. Zonas muy frías que se necesitaba algún nivel de aislación, y el techo verde, el techo empastado, digamos, solucionaba ese problema. Si nos vamos más hacia la historia, también siglo pasado, vamos a encontrar, siglos pasados, vamos a encontrar el primer jardín, el primer vestigio de jardín asociado a techos verdes en sus diferentes formas, que son los jardines colgantes de Babilonia, ¿ya? Entonces, esta obra de arte, yo le digo obra de arte porque realmente es una obra de arte, es el regalo de amor del rey Nabucodonosor II a su sexta señora, si no me acuerdo si es la quinta o la sexta señora. Él era el rey de Caldea, en Babilonia. Babilonia era un territorio que está ubicado entre los ríos Tigris y Éufrates, donde hoy día está Irán y Irak, ¿ya? Y fue un regalo que él ocupó como modelo, digamos, ocuparon como modelo la pirámide sagrada de la cultura de ella, que eran los sigurat, que es una pirámide, la vamos a ver, se puede ver en la imagen siguiente, que es una pirámide que termina aplanada. Y él la prohibió las especies de los oasis que rodeaban el lugar donde vivía ella, de su familia, como para tener. Los jardines colgantes de Babilonia fueron declarados, es una de las siete maravillas siete maravillas de la antigüedad, disculpen, y por su belleza, por su técnica. Aquí no habían bombas, aquí era todo pendientes, aquí era todo juego con diferentes tipos de presiones, de traer materiales. Hay todo un desafío. Obviamente, lo que estamos viendo en este minuto son ilustraciones, porque de esto no queda nada. Se dice que quedan algunas, como se han visto, los cimientos de los jardines colgantes de Babilonia. Pero es un primer ejemplo. O sea, si uno piensa un techo, un muro, un espacio ajardinado, uno lo puede pensar también un juego con maceteros. Tan simple. Antes, hay millones de tecnología, pero uno puede ser creativo y generar estas acciones, tan creativos como fueron los babilónicos hace miles de años. Se ven acá las diferentes especies, eran mucho con juego con las especies locales. Esta zona, al estar al lado de estos dos ríos, es una zona muy rica, a pesar de estar en pleno desierto, es una zona muy rica y muy fructífera en el tema agrícola. Entonces, ella tenía los recuerdos de diferentes especies, por ejemplo, las palmas dactilíferas, ciertos tipos de cipreses que jugaban con esto. Y lo que hace este muro es a partir de lo que se diría como un sistema de macetero, que ya lo vamos a ver cuando ejemplos, cómo se va viendo el tema. Primero vamos a hablar de las cubiertas vegetales y el efecto de la isla de calor.
Esto es algo que ya, en estos días ya lo hemos estado escuchando muchísimo. Es como, ¿por qué si yo vivo en la zona sur de Santiago tengo 2 grados menos, 3 grados menos, 4 grados menos que si estoy en el centro de Santiago, en la Plaza de Armas, por ejemplo, donde clásico están tomando temperatura los meteorólogos de la tele? ¿Por qué? No hemos permitido que la ciudad, que la tierra, absorba el calor. Se ha construido con materiales que reflejan el calor. Y ese calor rebota a la atmósfera y aumenta la temperatura. Vivimos en una ciudad, por ejemplo, Santiago, un downtown, un centro de Santiago, es un lugar donde vegetación no vemos muchas. De hecho, le hemos disminuido la vegetación, en el caso de la Plaza de Armas de Santiago. Entonces, lo que pasa es que las ondas rebotan y chocan, y especialmente en los edificios acristalados, generan un aumento de temperatura. Y claramente hacia las zonas suburbanas y las zonas rurales, las temperaturas bajan, porque hay más cubiertas vegetales, hay más tierra natural, se podría decir, que permite la absorción de ese calor. Entonces, ¿qué está pasando? Se está adelantando la primavera, se está atrasando el otoño, estos veranos hipercalurosos se están generando, y es una situación de que no tenemos este apoyo. Y tiene también que ver con la retención de agua, tiene que también con la producción de oxígeno, tiene que ver con muchos componentes, pero esto básicamente es el tema del calor. Básicamente se dice que las temperaturas suben en la parte centro, en la isla de calor, más o menos 4 grados, ¿ya? Entonces, un edificio completamente, por ejemplo, un Gran Torre Santiago, y acristalada completa, con un piso brillante, además el piso, la parte que está abajo, aumenta hasta 4 grados la temperatura. ¿Por qué? Porque no permite que esta refracción del sol. Eso es súper importante considerarlo. De hecho, se han calculado en ciudades que puede llegar hasta ser 10 grados más. O sea, por ejemplo, en la zona sur de Santiago, yo puedo estar con 28 grados, perfectamente. Santiago Centro podría estar con 36, 38 grados, insoportable. Todo por un efecto de la necesidad de cubiertas jardinadas, del tema de la penetración del agua, de la absorción y retención del calor y de la transpiración de las plantas, porque las plantas también funcionan como tampones térmicos. En la humedad de la evapotranspiración de las plantas funciona como un tampón térmico que permite que no haya tanto calor. Entonces, que no se sienta, que la sensación térmica no sea tan cálida. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es una mirada de la solución? Volviendo a esas soluciones que vimos al principio, de los vikingos, de los islandeses, de los habitantes de Terranova, por ejemplo, los techos verdes. Un techo verde es un espacio donde va a estar un edificio va a estar parcial o totalmente cubierto por vegetación, ya sea en el suelo, que tenga un suelo creado, o con un medio de cultivo apropiado. Hay techos verdes hidropónicos, hay techos verdes hechos en jardinera, hay techos verdes hechos con sustratos específicos, como el que estamos viendo en la imagen. No se refiere a techos de color verde. Antiguamente se hablaba de techos verdes cuando uno pintaba de verde el techo. Eso no, porque más que era más reflexión todavía. Ni tampoco a techos donde tengo un par de jardines, un par de macetas, como por ejemplo los quintos ahora de los edificios en Santiago, un par de macetas con plantas. No, esto es un jardín, una constitución de un jardín. Y el tema del ahorro de las energías, el techo para ahorrar, por ejemplo, ahorrar consumo de agua, consumo de energía, tema de temperatura, lo mismo que les explicaba al principio, el tema de por qué los techos verdes son de un origen escandinavo, tiene mucho que ver con esto, y cumplen además una función con el tema del agua, también súper importante. La ventaja, se puede cultivar frutas, verduras y flores. De hecho, en París y en Londres se ha generado no es una ordenanza, porque funciona con ordenanza, pero toda una normativa para potenciar jardines comunitarios en los edificios del centro de la ciudad. Entonces, se genera un tema asociado a la alimentación, pero a su vez también al aumentar la superficie de áreas verdes, y áreas verdes útiles en general, nuevos techos verdes. Se mejora la climatización del edificio.
hay varios estudios que dicen que bajan las temperaturas y lo más importante es que baja la disminución del uso del aire acondicionado, que es un consumidor de energía brutal. Prolonga la vida del techo porque se genera una zona de protección por las capas que constituye. Se reduce el riesgo de inundaciones por el tema de la absorción del agua, se filtra contaminantes y se genera el CO2 al aire, claramente. Los beneficios que tenemos de las plantas a por mayor. Funcionan como barreras acústicas, filtran contaminantes y protegen la diversidad urbana porque funcionan también como paradas, por ejemplo, para aves. Se conocen como, se generan, por ejemplo, si se generaran varios parches urbanos con techos verdes, con varias prioridades, las aves, que les cuesta mucho porque cruzar esta mole de cemento, con calor, con autos, con contaminación, con todo lo que pasa, las aves podrían tener lugares para empezar a anidar y generar lo que en ecología se llama los stepping stones, que son como piedrecitas que van llevando diferentes pasos hacia llegar a su destino final, que normalmente es la zona de la cordillera, la zona de la cordillera de la costa, en el caso de Santiago. Funciona muy bien, aumenta la diversidad en temas de animales. Con poco, la imagen que se ve, lo que se ve acá. Entonces tiene mucho que ver con esto, la oportunidad de una ciudad sustentable, una ciudad autónoma, edificios autónomos. La ventaja en Chile que tenemos tan buena regulación en el tema de la construcción que es factible. No es barato, pero es factible. Hay varios tipos de techos verdes. Uno es el tipo extensivo, que es el más simple y el más, podría ser fácil de aplicar. ¿Ya? Igual necesita cuidado, igual necesita manejo y todo el tema, que son techos no habitables, ¿ya? Tienen menos o nulo trabajo de mantención y se utilizan netamente especies herbáceas, ¿ya? Especies que no generan, o sea, ni arbustos ni árboles, ¿ya? Se utilizan mezclas de sustrato basado en compost y tienen, obviamente, obras de construcción que generan la estructura y no está determinado por la superficie existente, se pueden superponer, por ejemplo, se pueden generar eso. Entonces es un techo que no lo puedo pisar, no es un techo habitable, ¿ya? Un techo, no, un techo intensivo es aquel que es habitable, que es un techo parque, también se conoce como el caso que estamos viendo en la imagen, que es el que corresponde al Rockefeller Center en Nueva York. Tiene más trabajo de mantención, se pueden utilizar árboles, piscinas y otros mobiliarios, se puede generar todo un tema. Se pueden generar zonas de cultivo, tal como les mostraba el ejemplo de Londres y París. Se utilizan mezclas de sustratos, se utilizan en general sustratos para generar el liviano. Entonces, se utilizaban, por ejemplo, pelita, vinculita, fibra de coco para disminuir los pesos de los componentes del sustrato que son más pesados, por ejemplo, la arena. Tiene obras de construcción para que las superficies puedan resistir la obra, que significa poner un jardín sobre un techo. En cuanto a los detalles, los techos verdes son como y a mí me gusta decir que son como una torta milhoja. ¿Ya? Es como tener una base que se constituye como un vaciado de cemento, una emulsión, que es la que va a ser el recubrimiento impermeable, un manto anti-raíz, que es muy importante porque permite la sostenibilidad y permite que se genere la estructura del techo, pero además da seguridad a la impermeabilización con el tema del agua. Una capa intermedia que va a ayudar a la saturación y además a disminuir la compactación del sustrato. Básicamente la compactación del sustrato es como, imagínense una esponja de aseo. Yo si la aprieto, se va todo el agua. Eso es cuando un suelo está compactado. Un suelo compactado no permite que entre el agua, entre el aire. En cambio, un suelo esponjosito, como la esponja no apretada, permite que entre aire, que entre las raíces, que entre los microorganismos, que se genere un suelo vivo, un suelo activo, digamos. Y la vegetación tienen que ser especies aclimatadas para el clima. No son muchas las especies que soportan esto. De hecho, la selección de especies para techos verdes es clave y es un grupo de especies exclusivas. Obviamente, el tema siempre hay que tener cuidado con pendientes, con el tema del manejo
de manejo de la tipología de especies, especialmente el tema de las raíces. Si yo voy a poner especies más grandes, por ejemplo, árboles o arbustos, tengo que calcular una mayor altura de sustrato. Si voy a poner especies más chiquititas, solamente herbáceas, obviamente puedo ocupar sustratos de menor tamaño. Y tienen que tener esta capacidad de poseer poros del sustrato, tiene que estar adecuado la cantidad de agua que hay, el peso no debe afectar a la estructura, ya por eso es súper importante crear los sustratos. Crearlos, por ejemplo, como les decía, la fibra de coco sirve mucho, la perlita, la vermiculita. Antiguamente se hacían techos verdes con turba y musgo pompón. Olvídense de eso, eso no existe, no existe, eso lo tenemos que proteger allá en el sur. Por eso hay que ocupar materiales de desechos, como ejemplo la fibra de coco que se está utilizando ahora mucho, mismo compost, que es una tierra, un sustrato súper rico en nutrientes, que también aireado y combinado con estos diferentes elementos puede generar un súper buen sustrato para el funcionamiento. Un poco, así es como vamos a ver el esquema del techo verde. Vamos a tener, esta es la base de un techo cualquiera, y aquí van a ir las diferentes membranas. La membrana la repelente de agua, la membrana de drenaje, que es súper importante, la membrana del filtro. ¿Qué hace la membrana del filtro? Permite que el sustrato no se vaya por el agua hacia la membrana de drenaje, y el sustrato y la vegetación. Un poco también se puede ir viendo, hay muchas empresas que te ofrecen techo completo, como por ejemplo esta que es Huertas Vegetales, y podemos ir viendo. Y es muy importante por este elemento que yo les digo, los geotextiles. ¿Para qué? Para que la estructura de las raíces no bajen hacia el resto de la estructura y no tapen los poros, por ejemplo, de la membrana de drenaje. Entonces, así se puede generar una mantención constante de este espacio. En cuanto a las características, las especies que se deben utilizar son especies con raíces no profundizantes, con la resistencia al sol y a las altas temperaturas, resistencia a poca humedad y especies herbáceas o árboles pequeños, ¿ya? Todo depende, obviamente, de lo que yo quiero generar. O sea, en un techo no habitable, un techo intensivo, extensivo, es mucho más fácil elegir las especies, porque puedo generar, no sé, diferentes tipos de pasto, diferentes tipos de ahora más las especies. Claramente, en un techo parque, como veíamos ahí, tengo que tener ahí ojo con las especies que elijo, qué especies me van a resultar, especies que estén resistentes al viento, el tema de las raíces. Hay que tener mucho más ojo en la selección, conocer mucho mejor las especies para la selección de eso. Una de las especies clave, y una de las que más se utiliza en el uso de los techos verdes, es el cedro, que básicamente son especies que tienen las hojas suculentas, resistentes a todo. Las gramíneas en general, pastos, las gramíneas, los penicetum, los carex, las festucas, los mismos carex, festuca, los mismos tipos de diferentes tipos de pastos, los bromus, son todas especies que pueden permitir también esta situación. ¿Tenemos algunos ejemplos de techos verdes? Este es uno de los ejemplos más usados, y fue uno de los primeros que se hizo a finales de los 90, que es el City Hall de Chicago. Es un parque que está arriba de la alcaldía de Chicago. Y tú puedes subir al techo de la alcaldía a recorrer, a caminar. Dicen que los funcionarios trotan en esto, y fue una forma de mejoramiento ambiental del edificio en general. Después está este museo que es la Historia de la Vernette, en Francia, que está en la zona de la campiña francesa, que es un techo que además, una de las gracias que tiene, vuelve a esta idea de mimetizarse con el verde, con el pasto verde del ambiente, y además juega mucho con las pendientes y con las alturas. Entonces no solamente plano, sino que juega con diferentes colores y diferentes situaciones, tal como se puede ver acá. Y es un museo de historia de Francia que está cerca de Bordeaux, si mal no me equivoco. El techo del Rockefeller Center, este debe ser el techo más cinematográfico que existe, más conocido así como todo el tema, es literalmente un jardín con pileta, con todo. Y aquí lo que hacen es, ¿por qué? Por ejemplo, aquí vemos que hay un cantero elevado, porque con eso aumento superficie de suelo hacia arriba, no hacia abajo. Entonces permito que poder, por ejemplo, tener especies como en este caso,
ciertos tipos de mirtos, rosas, que son especies con raíces pequeñas, y puede generar este efecto. Y la Academia de Ciencias de San Francisco, que tiene su techo verde, y además extendieron toda la estructura hacia el exterior, generando estas diferentes etapas y teniendo las diferentes pruebas, y también mimetizándose con el paisaje urbano de la ciudad. Al cabo, también tiene mucho que ver con eso. Esto es un techo privado que la empresa en Buenos Aires, en Argentina, donde se pueden ver que no es necesario tener tremenda techumbre para hacer un espacio. Se pueden hacer un espacio pequeño, generar una de estas situaciones. Ahí se ven las diferentes etapas. Ahí ven cómo plantan, básicamente es con CEDU, y se ve como ya está plantado definitivamente y desarrollándose sobre la techumbre de esta casa. Y uno puede ir viendo diferentes ejemplos. Esto también es otro parque, esto está en San Francisco. Acá es lo que yo les hablaba de lo que sucede, por ejemplo, en Londres y en París. Esta nueva alternativa de generar estas huertas comunitarias sobre los techos verdes. Vamos a ver el otro tipo de cubierta ajardinada o cubierta vegetal, que son los muros verdes, ¿ya? ¿Qué diferencia un muro verde de un techo verde? Que el muro es vertical. Jardines verticales también le llaman, ¿ya? ¿Cuál es la gracia que tiene el jardín vertical? Que es una instalación vertical cubierta por plantas de diversas especies que son cultivadas con una estructura especial para que sea un jardín vertical. O sea, una enredadera que me creció por la muralla no se considera un jardín vertical, ¿ya? Se considera una enredadera que está creciendo en una muralla. Las paredes de cultivo son prácticas para la ciudad, especialmente con las especies vegetales. Nos ayudan a aumentar superficie sin tener que ocupar superficie, porque estoy ocupando superficie vertical. Permite también el manejo de la temperatura dentro de los edificios. Entonces genera disminución de temperatura, y protección de las paredes. Entonces ayuda a refrescar las paredes en cierta forma. Y bueno, mejora la climatización de los edificios. De hecho, hay varios relatos de personas que trabajan en uno de los techos que vamos a ver como ejemplo, que dicen que casi no usan, ahora en verano prácticamente no usan aire acondicionado. Aprovechan el agua, se puede filtrar contaminantes, como el beneficio base de las plantas. Actúan como una barrera acústica también y protegen la biodiversidad urbana, porque también se presentan como estos nuevos puntos verdes dentro de la ciudad. Y son claves, obviamente, en cualquier edificio autónomo y cualquier edificio que se quiera ver eso. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican como activos e inactivos. ¿Cuál es el muro verde, perdón, activo? Se une a un sistema de circulación del aire con la construcción, o sea, genera el efecto de la circulación de aire, y algunos tienen ventiladores, entonces permiten generar sistemas que permiten la circulación constante del aire, y para que se genere esta recirculación dentro del edificio. Suele suceder que están cerca de paredes vidriadas, entonces permiten este efecto más fuerte del flujo de aire y de la disminución de temperatura. Los no activos, que se conocerían como paredes inactivas o paredes pasivas, que no tienen un sistema mecanizado de circulación del aire, y lo que sí generan son que la estructura soportante se aleje un poco de la muralla, entonces permite una circulación de aire natural, pero no generada por una máquina, por un ventilador, cosas así. Bueno, entre los detalles hay varios tipos de muros, ¿ya? Está, por ejemplo, los muros donde se anclan las especies a un muro con materiales fibrosos, especialmente muchos de ellos derivados del coco, derivados de diferentes fibras vegetales, y se van generando sistemas como de bolsillito. Hay otros que se trabajan con sistemas como de, entre comillas, maceteros, que permiten generar también estos canteros que van a permitir esta situación. Y también hay otros que juegan mucho con la anatomía de la planta, utilizando enredaderas, a partir de maceteros generan esta estructura, ¿ya? Personalmente, según el lugar donde lo ubicamos, es el lugar donde mejor va a funcionar. Los suministros de agua se hacen entre medio de las láminas, obviamente riego por goteo,
y se utilizan diferentes sustratos, esponjas para generar esta situación y esta disminución de peso, de cierta forma. Aquí podemos ver uno de los ejemplos, cómo sería. Este está hecho en base al sustrato y a estas paneles de un geotextil que va a permitir la estructura. Entonces, y si se fijan, estas líneas color calipso son las que permiten la circulación de aire, porque tienen esta estructura que es una malla que permite la pasada de la circulación del aire entre los sistemas, entonces permite un recambio, ¿ya? Y la clave es el tema del perfil metálico, que es el que lo ancla. Hay un sistema también que personalmente yo no soy muy amiga de la hidroponía, pero también se puede hacer un jardín vertical hidropónico que sea solamente funcionando por agua, pero esto funciona mucho mejor para interior, no para exterior. Y esto es una tecnología que poco a poco nosotros obviamente lo pensamos con botellas, es como que uno tiro piensa, botellas de techo, que son con bandejas de sustrato ligero desmontable. Entonces uno puede poner una bandeja y así se va jugando con los diferentes espacios, y si esa planta se muere, cambia la bandeja. La bandeja es igual que un macetero, entonces hay más posibilidades de sustrato, entonces hay especies que tienen mayores raíces que pueden sobrevivir, no son solamente herbáceas, entonces genera esta otra situación, o sea, depende del efecto que yo quiera generar, depende del techo o el muro en este caso que yo quiera tener. El otro que funciona muy bien es el por canteros, ¿ya? Básicamente lo que se hace es esto normalmente se gesta en el inicio de la obra del edificio, se genera un macetero, una maceta, una jardinera gigante, una jardinera grande, donde se genera el sustrato, pero para que se transforme en un muro verde, se le agregan perfiles de fierro que van a permitir que la planta vaya creciendo y vaya generando el efecto del muro verde. Personalmente, a mí me gusta mucho este modelo porque respeta mucho la anatomía de la planta y es de más fácil mantención. Acá en Santiago es el más exitoso de todos. Claramente, los techos pueden ser, también los muros pueden ser estructuras móviles. Se utilizan, por ejemplo, esto que estamos viendo acá, era, en vez de poner estos típicos carteles gigantes cuando estaban arreglando fachadas de edificios, pusieron una estructura de andamiaje y armaron un techo, un muro verde que es móvil. Entonces permite generar esta diferente situación, entregando espacios verdes a la ciudad. Estos son los que hemos visto ahora actualmente, que son a partir de unos paneles con musgo, entonces se pueden ir cambiando los paneles y se van generando diferentes texturas, diferentes situaciones. Por ejemplo, el del Parque Arauco, en sus mejores días. Pero el tema que tiene acá es el juego con el tema del agua, el tema del sustrato y la selección de especies. Aquí es siempre el cuidado que hay que tener con la selección de especies. Por eso hoy día hay iniciativas, por ejemplo, la Universidad Central de este momento está teniendo una iniciativa de prueba de especies para muros y techos verdes, porque no todas las especies funcionan aquí. ¿Cuáles son las características de las especies? Raíces profundizantes y pequeñas, súper importante. Especies herbáceas y cubrientes, especies pequeñas. Resistencia al sol y altas temperaturas y resistencia a poco humedad. Todo depende de lo que se quiera generar y dónde se quiere generar. Claramente, si tengo un muro con vista norte, Crasulácea sedum solamente. Si tengo un muro con vista sur, más húmeda, puedo empezar a jugar con otros colores, con otras situaciones. Por ejemplo, podemos jugar con enredaderas, con las clematis, con las hederas, la que nosotros conocemos también como la madreselva, el Partenocito tricupidata, que es otro tipo de enredadera, y también perfectamente bien manejada la flor de la pluma. O también helechos, especialmente para los techos los muros de zona sur y muros interiores. Los diferentes, los adiantum, el nefrolepis, que es el típico helecho costilla. También se pueden ocupar arbustos pequeños o arbustos con características rastreras, por ejemplo, el piracanta y el cotoniaster, que tienen efecto rastrero y son bien resistentes, entonces pueden generar también en ese tema. Claramente, las gramíneas que se nos ocurren,
funcionan mucho, llenan mucho, especialmente los carex, las festucas, ayudan mucho a llenar espacio y a generar además juegos de textura. Esa es la clave en los techos verdes. Entre los ejemplos que vamos a ver está el que ya les he introducido, que es el edificio Consorcio, que está en la calle del Bosque, acá en Santiago, que es un proyecto en conjunto de Teodoro Fernández con Borja Huidobro, que plantearon la solución a un grave problema que tiene este edificio. Este edificio tiene una insolación en la tarde brutal. Plantearon la solución a partir de un muro verde. Y un muro verde construido a partir de jardineras y estos tensores de fierro que yo les comentaba recién. El muro tiene 3 etapas de vegetación. Tiene jazmín hélice en la parte altiva, el proyecto original, plumbago, partenocistus y mugambilia. Las mugambilias no funcionaban, las cambiaron por hiedra cardenal. Funciona impecable. Conozco gente que trabaja dentro del edificio consorcio, en verano dice, ya no usamos el aire acondicionado. Y además, el gusto de ver para afuera y ver esta mancha verde es casi como también un tema psicológico. Se han hecho estudios de aumento de grado de felicidad de las personas que estaban adentro del lugar trabajando, el tema de la disminución de aire acondicionado, el tema del manejo de agua. Y este edificio además tiene una fuente acá abajo que es la que se utiliza para el reciclaje, agua y mantención. La ventaja que tienen estas especies es que son especies con comportamiento caduco. Entonces, el muro no está todo el año, sino que está solamente en la época de primavera-verano. Entonces, en invierno, si uno pasa, uno lo ve, está sin hoja. Entonces, permite también esta dualidad climática que tenemos en Santiago. El padre de los techos verdes es un francés que se llama Patrick Planck, que es un loco. Tiene unos techos verdes increíbles, por ejemplo, este es el muro, perdón, de la Universidad del Claustro de Sor Juana en Ciudad de México, que es donde pueden ver que Patrick genera un efecto como de un jardín, hasta con las bicicletas, un parque. Él es muy conceptual para sus cosas y además muy respetuoso de las especies nativas del lugar, entonces las interviene. El del Parque Arauco también es otro ejemplo importante. Acá en Santiago está también el del mall Plaza Gaña, que no funcionó por un error de selección de especies, era maravilloso. El 60% del techo del muro verde del mall Plaza Gaña son plantas artificiales. El que mejor funciona acá en Chile, diría yo, es el del edificio Intercontinental que está junto con el de Consorcio, el edificio del Hotel Intercontinental que está ahí en Isidro Goyenechea con el bosque. Uno de los más conocidos y los más estudiados y uno de los más, pues podría ser hermosos también, es el de la Caixa Forum en Madrid, que está en la avenida, en la calle El Prado, cerca del Museo del Prado, del Parque Retiro. También es una de las obras cúlmenes de Patrick Blanc. Y la gracia que tiene este texto es que está en la entrada que está en la entrada del Centro Cultural de la Caixa Forum, y tiene como diferentes etapas, porque está como inclinado como suroeste, entonces tiene abajo un sector que son exclusivamente electro, después va a seguir con temas de especies de menos requerimiento hídrico y después las de full aguante sol total, Madrid, ciudad muy calurosa, pero uno empieza a revisar las especies que hay cotoniaster, hay calceolarias, hay hasta berberis, hasta unas hortensias de invierno metidas entre medio, como hay una variabilidad de esas que se ven ahí, son las hortensias. Una variabilidad de especies para generar este tipo de textura, que es una de las grandes gracias que tienen los muros verdes de Patrick Blanc. Y generar colores, floraciones importantes, como se ve acá, texturas que vemos como el senecio juega mucho con la hojuga, que es esta, y juega con diferentes colores y formas, y él como que lo que quería era imitar como el tema de la naturaleza, no tan al extremo de la Ciudad de México. Y este techo funciona a partir de un sistema que él lo patenta, que es tal como se ve en esta imagen de detalle, es un geotextil que tiene el sustrato y las raíces, entonces él elige especies con raíces pequeñas, pero raíces que además ayudan a jugar en un manto y a construir la estructura del techo. Entonces permite que las raicillas se generen estructura. Y ahí se pueden ver, esta es la parte baja, obviamente más cercana al público, cómo van las diferentes capas
del soportante, la barrera antirraíces, el sustrato, que es como un sándwich, casi como un aglomerado, y el geotextil que va encima, que además es un geotextil que permite la proliferación de musgo, generar esta vida, este suelo. Y ahí se dan cuenta cómo a partir del movimiento y la estructura se van generando como estos pequeños maceteros, si se podrían decir, que van generando la estructura para armar el muro. Un tipo de abutilón también ahí. Muros interiores se utilizan mucho, de hecho, la vuelta, muchas de estas técnicas se empezaron a utilizar mucho en los muros interiores, especialmente en restaurantes, hoteles. Esto es en Brasilia, de hecho. Y los más nuevos que hemos visto es el proyecto, el muro verde, que se inauguró este año, en 2022, en el bulevar del aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez en Santiago. El bulevar es un espacio que comunica la terminal internacional con la terminal nacional. Y se generaron estos diferentes muros verdes que tienen como diferentes texturas. O sea, por ejemplo, como que hace imaginar el tema de la ola, un poquito, súper poco conceptual, con varias especies de cedo, algunas gramíneas, y la moradita que se ve es una especie que está volviendo, que se utilizó durante mucho tiempo, que se llama Campanula carpática, una especie de un tono morado que en plena primavera florece. Esa es otra cosa que tenía que tienen los muros verdes y al minuto de la selección de especies, ver jugar con los tiempos de floración, los tiempos de germinación de las especies, entonces, para que esto siempre vaya cambiando, esto los va a ir a ver en invierno y se va a ver solamente la parte verde, y después van generando como estas diferentes acciones. Este es otro, son 3 módulos. Este es un módulo que básicamente son muchos juegos con gramínea. ¿Por qué se da en espacio? Porque tiene menos de un año. Entonces está recién estabilizándose las plantas, recién generándose este manto y recién estructurándose. Claramente la festuca funciona al tiro. Y funciona con la misma tecnología que vimos de los de Patrick Planck, con este sistema de bolsillos hechos en el geotextil, y con sustrato que básicamente es perlita, compost y humus, y con un riego, el riego es por arriba, por goteo, pero por la parte de arriba. Y se ve el detalle de los SEM, las diferentes eh, eh, suculentas, y esta es la imagen específica de la campana. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Les dejo con esta imagen de uno de los otros padres de los textos verdes, que es Frederik Anderweiser, que es un pintor, escultor, arquitecto, paisajista holandés. También, como que volvió a este tema y volvió a la idea, de hecho, de una casa en Viena, que es una locura, que es la que da el inicio al proyecto, y de jugar con lo verde y volver al pasado. Qué belleza lo que nos estás mostrando, Isabel. Cómo efectivamente estamos viendo estas técnicas que son milenarias. Son, pero de cuántos siglos, ¿no es cierto?, que nosotros estamos retomando, precisamente porque estamos entendiendo de que esta vida lineal nos trajo de vuelta un montón de cosas que hoy en día tenemos que hacernos cargo, como las temperaturas tan altas que tú mencionabas en Santiago solamente. Imagínate las diferencias que tú nos mostrabas entre un sector donde había vegetación y otro que no había vegetación. Son abismantes y realmente se sienten 5, 6 grados, 3 grados ya se siente entre un sector y otro. Y si hablamos de Santiago, donde las temperaturas son tan altas, hace falta, ¿no es cierto?, hacer una remirada acerca de cómo estamos construyendo, y qué mejor que el paisajista, ¿no es cierto?, más el paisajista de ITMA, que está saliendo con esta visión, con esta nueva visión, ¿no es cierto?, acerca de cómo se tiene que contemplar y cómo se tiene que hacer una mirada verde del espacio, del hábitat en el cual nosotros estamos viviendo. Y ahí viene mi pregunta acerca, si nos puedes dar tu opinión acerca de cuál es el rol que juega el estudiante de ITMA, ¿no es cierto?, el estudiante de paisajismo de ITMA, bueno, así como cualquier estudiante, pero en este tema en particular, el estudiante de paisajismo de ITMA, con los conocimientos, con el sello que él tiene. ¿Cuál crees tú que es el rol que cumple? Bueno, el estudiante de paisajismo en INMA, una de las cosas que apelamos mucho es al tema de la capacidad de la selección de especies. De no
casarse siempre con una sola especie, sino que entender la especie para un funcionamiento futuro, para un proyecto como, por ejemplo, por este tipo. Y entender que esas especies son las que van a funcionar mejor en el lugar, salvo que, o sea, yo perfectamente podría traer el proyecto completo de la Caixa Furo de Patrick Blanc a Santiago, pero no funcionaría, porque está tan bien seleccionado el tema de las especies para Madrid, que aquí, y eso es una de las gracias que tiene el estudiante de técnico en paisajismo de INMA, trabajamos mucho el concepto de los criterios vegetales, más que de la especie, es el criterio vegetal. Es que ¿qué cosas necesito saber de una especie para que esa especie me dé resultado en un proyecto? Otra cosa importante que tienen los técnicos en paisajismo de INMA es la creatividad al momento de hacer soluciones. O sea, nosotros tenemos, de hecho, en nuestra sede en Agustinas uno de los muros que hicimos, y eso está hecho a partir de la creatividad de un alumno. Está hecho con bandejas de yogur, con Maya Restel, empezar a investigar. También el tema, el estudiante de paisajismo de INMA es muy busquilla, muy de crear, de generarse ideas y todo el tema. Y la otra cosa importante es el tema del riego, de entender formas sustentables y de manejo del tema de riego para estos sistemas. Porque una de las fallas que tiene el del Plaza Gaña y el del Parque Arauco es un tema asociado al riego. Y porque además una gran extensión, entonces juega muy en contra de eso. Entonces esos son como los tres aspectos más importantes que tienen nuestros chicos para esta idea. Qué potente, porque nuestros chiquillos en realidad son chiquillos busquillas, pues ellos están siempre tratando de crear, tratando de buscar la alternativa, ¿no es cierto? La alternativa que tenga menos impacto, la alternativa más equilibrada con el medio ambiente. Creo que nuestros jóvenes tienen esa preparación y realmente comparto plenamente tu idea de que debemos movernos hacia una ciudad, ¿no es cierto?, que tenga estas estructuras más amigables con el entorno, más amigables con la naturaleza y más amigables para nosotros definitivamente. Bueno, darte las gracias por este hermoso trabajo, dar las gracias al público que estaba atento, ¿no es cierto?, en esta charla, e invitarlos a que sigan participando, a que sigan asistiendo a estas charlas, que sigan viendo, ¿no es cierto?, temas que son tan interesantes, y por supuesto darte un gran abrazo, Isabel, y que sigamos trabajando en esta línea, y por supuesto nos vamos a seguir viendo en otras circunstancias, en otros más skill, en otra secuencia de charla, y por supuesto en nuestro instituto, que es el lugar donde nosotros estamos plasmando estas ideas y plasmando estas ideas y estos propósitos que tenemos. Un gran abrazo, nos estamos viendo y que estén muy bien. Chao, Cristian, que estén muy bien. Chao a todos. Gracias por verla.